Recibimos con mucho gusto en el estudio a Alfonso Carlos del Real, titular del SAT en Saltillo, del Sistema de Administración Tributaria. Y bueno, hay una fecha importante y él quiere hacer un exhorto a los ciudadanos que están en el régimen simplificado de contribuyentes, el RECICO. El RECICO. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Mercedes, gracias por el espacio. Y sí, como lo comentabas, Chuy, este 30 de junio, este viernes, es el último día que tienen los contribuyentes que están en el régimen simplificado de confianza o RECICO para que cumplan con una serie de condiciones y puedan seguir tributando en este régimen. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener su firma electrónica, e-firma o fiel, como le quieran llamar. Tener su buzón tributario activo, muy importante el buzón tributario para la interacción entre la autoridad y el contribuyente, ya que es el espacio, digamos, virtual donde se depositan notificaciones, actos administrativos, demás. Tener los medios de contacto actualizados. Los medios de contacto es un correo electrónico, muy importante porque a veces los contribuyentes dan un correo electrónico de algún familiar, de algún conocido, o en algún momento dieron ese de alta porque lo tenían a la mano y ya no lo usan, perdieron la contraseña y demás. Entonces es muy importante tener actualizado el correo electrónico y el teléfono celular para que en este número que podemos tener todos actualizado al día, nos lleguen también algunos avisos. Y finalmente tener las declaraciones al día de RECICO. ¿Por qué esto es importante? Porque en este régimen hay que recordar que el contribuyente entera sus impuestos hasta que le pagan, ¿no? O sea, cuando ya cobraste, ya cobraste, pues hay que pagar, ¿no? Impuestos. Entonces, por eso hay que tener la declaración al día. Entonces, estos elementos son muy importantes para que los contribuyentes puedan continuar tributando en este régimen, que es un régimen muy bueno. Recordarle al auditorio que nos está viendo que el régimen simplificado de confianza se creó en el ejercicio fiscal 2022, es decir, empezó a echarse a andar el año pasado. Y la finalidad era la simplificación administrativa. Más que un régimen propiamente, es una simplificación administrativa para que una gran masa de contribuyentes que están allá afuera, que por alguna razón estaban en la informalidad, deliberadamente o por desconocimiento, se incorporaron. ¿Quiénes, qué clase de negocios o qué clase de contribuyentes, están en este régimen simplificado? Qué buena pregunta. Mira, emprendedores. Entran pequeños negocios, ¿no? Entran servicios profesionales, entran quienes están o estaban en RIF, régimen de incorporación fiscal, están quienes tienen actividad de arrendamiento o lo que conocemos como agapes, es decir, contribuyentes que están dedicados al sector primario de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, entre otros. Y aquí es muy importante reconocer al contribuyente cuyos ingresos anuales como persona física no rebasan los 3.5 millones de pesos al año o como persona moral que no rebasan los 35 millones. La mayoría de los mexicanos, man. La mayoría de los mexicanos. Oye, por ejemplo, ¿cómo va hasta ahorita el nivel de cumplimiento en este régimen y que ya está próximo al término? Fíjate que va muy bien porque esta condición de cumplir al 30 de junio está estipulada desde hace mucho tiempo, es decir, desde que te incorporaste al régimen, el contribuyente en teoría ya sabía o ya debía saber que se acercaba esta fecha para que pudiera cumplir con estas condiciones. Y la verdad es que el régimen vino a darle una posibilidad muy amplia de cobertura a esa gran masa de contribuyentes que entre el desconocimiento, entre algunas circunstancias que no le permitían acercarse a la autoridad tributaria, lo fueron haciendo porque las tasas es lo más atractivo de este régimen. El régimen simplificado de confianza tiene una tasa que va del 1% al 2.5% en el impuesto sobre la renta. Habemos algunos asalariados que estamos alrededor del 30%, ¿no? Pero las personas que están en el RECICO van del 1% al 2.5%. O sea, sumamente cómodo. Es muy cómodo, es muy cómodo, es muy benévolo, es muy sencillo, es muy simple. Y una herramienta contra la informalidad. Es correcto. Y además, más que, lo he platicado en diferentes espacios con diferentes personas, más que ser una cuestión meramente tributaria o que se esté buscando la recaudación, que por supuesto pues es parte de, pero las tasas lo hacen muy bajo y en realidad lo que se está buscando es llevar a determinado grupo de personas a la formalidad, porque ser formal es bueno, es conveniente. Ya con la formalidad tributaria, después viene
crecimiento, ¿no? Es un la régimen formalidad. de buena voluntad. Es correcto, por eso régimen simplificado de confianza. Te simplificamos. ¿Cómo cuántos están registrados aquí en esta delegación, digamos? Mira, lo que tenemos es una cifra más o menos global. Recordar que tenemos alrededor de 80 millones de registros de todos los RFCs en el país. De esos, alrededor de 50 millones son asalariados. Entonces, la proyección que tenía Recico es que del restante, alrededor del 70-80% podían estar incorporándose a Recico. Entonces, diariamente tenemos una cierta incorporación al régimen y seguramente para el 1 de julio vamos a tener una cifra mucho más clara, pero pensemos en todas aquellas personas que por el nivel de ingresos que pueden tener al año, que no rebasen los 3.5 millones, pues ahí yo creo que entramos La mayoría de los mexicanos. la gran mayoría. Podemos tributar en este régimen con mucha comodidad y eventualmente va a sustituir otros regímenes. Entonces nos queda 28, 29 y 30. Es Miércoles, correcto. jueves y viernes. Hay tiempo para cumplir con la circunstancia. Tenemos una buena liberación de citas. De hecho, hay una cita específica cuando la gente en un buscador de internet pone citas SAT y entra al espacio para generar su cita porque es una atención personalizada. Hay una cita específica que dice Recico e-firma y ahí cuando ya la obtienen, cuando van con nosotros a la oficina o a cualquier oficina en Coahuila, las oficinas que están en Torreón, en Piedras Negras, el módulo que tenemos en Monclova, hacemos todo el esfuerzo que está de nuestro lado para que su trámite sea conclusivo y se vaya con toda la circunstancia que necesita para que siga teniendo los privilegios de este régimen. Bueno, dices, por ejemplo, este régimen simplificado pues facilita mucho pues todo este procedimiento, ¿no? Y aparte, los porcentajes son bastante bajos también, como lo señalas, pero los que no cumplen, más o menos en qué porcentaje están y por qué no cumplen. Mira, normalmente el contribuyente no cumple por un cierto desconocimiento o desapego a revisar algunos detalles de su situación fiscal. Tiene que ver normalmente con que no le da seguimiento a alguna situación o deja de lado una circunstancia. La e-firma, por ejemplo, ahora es básica. Yo podría decir que estamos girando completamente porque teniendo la firma electrónica, que es uno de los medios de autenticación que tenemos, un contribuyente hoy por hoy que tiene su firma electrónica, puede hacer todo a través del portal. Entre esas cosas es tener actualizado su buzón tributario. Y en el buzón tributario, el Servicio de Administración Tributaria va a hacer de su conocimiento alguna circunstancia, digamos, inconclusa que pueda tener y que pueda significar eventualmente alguna circunstancia que tenga que solucionar. Entonces, cuando el contribuyente está al tanto de su situación fiscal, no la deja de lado, no la deja 100% a un tercero o no se enajena, pierde el miedo, pierde el recelo que pueda tener. Me atrevo a decir que es muy bondadoso porque te das cuenta que es fácil. Lo que quizás fue una experiencia años atrás, quizás complicada, quizás no del todo, digamos, agradable para el contribuyente, han cambiado mucho las cosas. Y cuando los contribuyentes se acercan por sí mismos, se dan el tiempo para informarse, tienen un poco de paciencia para dimensionar su situación fiscal, se le resuelven muchas cosas. Esta es la simplificación que durante mucho tiempo estuvimos esperando y que por la que correcto. tanto nos estábamos quejando que no existía. Es correcto, Chucho. Y fíjate, el régimen simplificado de confianza no fue un invento de un día para otro, es decir, es el resultado de muchos años de trabajo que hizo el Servicio de Administración Tributaria para crear este régimen que le facilitara al contribuyente cumplir, pero además se hace basado en estándares internacionales. No, y que creara una plataforma donde cupiéramos todos. Es correcto, es correcto, y además para que se acomodara la circunstancia, principalmente de las tasas, a la circunstancia económica de un gran grupo de contribuyentes que, insisto, por alguna razón estaban en la informalidad pensando que era oneroso el pago de impuestos, que era complicado. Es correcto. Le teníamos miedo a Hacienda. Sí, no, buena reputación. Justificado, no, le teníamos miedo a Hacienda. Sí. Entonces, era muy necesario este régimen simplificado y está facilitando mucho las cosas para que la gente cumpla, porque antes
era muchísima burocracia. Es correcto. En todos los trámites. Tenemos preguntas, Edith. Sí, tenemos Sí, preguntas, adelante. pero mira, antes de pasar a las preguntas, decirte que pues el Servicio de Administración Tributaria hace unas semanas se publicó que rompió récord en la última década con el mayor monto de créditos incobrables. Ajá. Aquí cómo andaremos en ese tema, en ese Del sentido, incumplimiento. del incumplimiento justamente, porque además, pues digo, esto que dices, ¿no? Muchas veces le dejamos la tarea al contador y veto a saber ahí pues en lo que resulta, ¿no? Aquí No, cómo andaremos en mira, ese tema. cuando se hacen determinados cortes, a una temporalidad determinada se hace una consideración respecto de cómo vamos avanzando, ¿no? Y puede ser que por la circunstancia económica la circunstancia del tiempo o la circunstancia, digamos, económica generalizada de una zona, aún no hayan cumplido algunos contribuyentes. Y en particular los créditos significa que todavía falta un proceso para que el contribuyente pueda cumplir o no, es decir, incluso porque algunos de ellos se pueden llevar a un terreno de la judicialización. Yo lo que les puedo decir es que, a grosso modo, en Coahuila y particularmente en esta zona, veo unos contribuyentes muy activos, veo muy responsables, muy echados para adelante, con muchas ganas de conocer, y lo traigo a colación porque en relación a lo que comentabas, Chuy, muchas personas cuando tenemos la oportunidad de platicar nos dicen, oiga, es que antes era mucho más complicado, antes era bien difícil, o antes pasaba esto, antes tal circunstancia, y cada vez creo que se va trabajando más para facilitarle mucho al contribuyente, mucho ahora es a través de los medios electrónicos, para que el contribuyente ya no pueda, digamos, ya no batalle para que cumpla con sus obligaciones. Con una línea de captura puede resolver su pago y con eso se resuelve. El pago lo puede hacer vía electrónica, con su banca en línea desde un teléfono, etc. Entonces, regresando un poquito al tema de los créditos, todavía faltan ciertos periodos. Las declaraciones se pueden hacer a lo largo del año. Algún contribuyente, por ejemplo, que no pudo hacer su declaración en abril, como persona física, no significa que ya no pueda hacerla, simplemente se cierra un periodo, puede seguir haciéndola, pierde algún beneficio, pero podemos seguir cumpliendo. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es durante todo el año. Claro. Oye, bueno, pues tenemos preguntas de nuestros televidentes. Sí. Muchas gracias a todos por escribirnos y nos dicen, nos preguntan, ¿para cuándo habrá citas disponibles en el SAT? ¿Cómo está esto? Tenemos una amplia liberación de citas. Yo les puedo decir que ahorita, en estos días, yo creo que en promedio están desfilando por nuestro módulo alrededor de 700, 800 contribuyentes, con cita y sin cita. Citas tenemos alrededor de 350, 400 liberadas diarias. Durante abril y mayo particularmente tuvimos una amplia demanda de citas por la naturaleza de los tiempos, pero además la liberación es aleatoria, ¿no? Mucha gente se quedó con la idea de que, no, es que están liberando citas nada más los lunes, y si entro los lunes y ya no encuentro, ya no va a haber, ¿no? Estamos liberando de forma aleatoria, y cuando una persona entra al portal de citas y no encuentra en ese momento para algún trámite en específico, está fila virtual. Y en fila virtual se queda, y yo les puedo asegurar que nuestra fila virtual ahorita es pequeña en relación a lo que se tuvo el año pasado, y se va acomodando. Se libera una cita y se acomoda esa persona que está en fila virtual. Se libera una cita y se libera, y se acomoda. Otro detalle ahí muy importante. Hay muchos contribuyentes que tienen una cita y por alguna razón no pueden acudir. Por supuesto que siempre hay algún imponderable, ¿no? Pero estos contribuyentes no cancelan su cita, y entonces ahí el respetuoso llamado a los contribuyentes es que cuando no puedan acudir, la cancelen, porque cancelándose ese espacio… Ahí mismo en la aplicación, ahí mismo hay Así es, tienen el espacio para cancelarlo. Cuando se cancele esa cita, un contribuyente que necesite, se libera este espacio, y ese contribuyente que esté en fila virtual… Porque si no, como decía Chabelo, ahí te queda tu espantosa X en el expediente. Sí. Oye, otra pregunta también está muy, muy fácil. Nos dicen, ¿cómo debo hacer para sacarle a mi mamá el RFC? Ella tiene 84 años. ¿Sí puedo llevarla directamente sin cita, o cuál es el procedimiento? Yo le recomiendo respetuosamente a la contribuyente, a la persona contribuyente que hace esta pregunta, que desde la comodidad de su casa, sin necesidad de que su señora madre se traslade a una oficina, utilice la plataforma SAT ID. En SAT ID, en cualquier buscador ponen SAT ID y le aparece la liga para que haga el procedimiento
para que pueda hacer los 3 trámites más demandados por una persona física. Okay. Renovar su firma cuando tiene menos de un año de vencimiento, obtener la constancia de situación fiscal, el archivo PDF, o bien obtener la contraseña. Yo creo que con un cierto tiempo, con calma, pueden utilizar la plataforma SAT-ID y sin necesidad de mover a la persona. Con un teléfono, con una tablet que tengan en casa, apoyan ahí a su señora madre para que haga el proceso, es tomarle una fotografía a su INE, un pequeño video, lo pueden hacer, es muy fácil y se evitan el traslado. La vuelta. Ahora bien, si la quiere impresa, puede ir con su señora madre, no necesita cita y en cuanto lleguen los atendemos y en 10 minutos, 15 minutos le damos su constancia. Muy bien, mira, físicamente. también nos dicen, buenos días, no pude declarar, si tengo firma y no puedo declarar, no abre la memoria, tengo todo para declarar y no puedo, no me da acceso la memoria que me pidieron. Seguramente debe ser alguna falla de la memoria, se dañó, Puede ser, se golpeó o pasan muchas cosas con el dispositivo USB. La recomendación es que se pueda acercar con nosotros, le ayudamos a que gestione una cita. En sala de internet le podemos ayudar a que haga su cita o si la contribuyente lo puede hacer, una cita de renovación-revocación, porque ya tiene una firma, entonces hay que eliminar esta firma electrónica, revocarla y darle una nueva. Pasarla a una nueva USB. Sí, porque si no hizo el respaldo, si el dispositivo se dañó, sí, entonces ya difícilmente se va a recuperar. Con las memorias. Bueno, una opinión de un televidente nos dicen, espero se encuentren muy bien. Esta es una pregunta para el SAT y para los diputados de la Federación. Sé que de alguna manera nos escucharán. ¿Este servicio de administración tributaria nos beneficia o nos perjudica de alguna manera el manejar este servicio, puesto que los contribuyentes tenemos que pagar por los demás? ¿Habría que hacerle una reforma a la Constitución o a la Ley de Servicios Tributarios? Nos comentan. Muchas gracias por su opinión. El comentario. Mira, simplemente ahí decir que, bueno, constitucionalmente, en el artículo 31 está establecido, digamos, la obligatoriedad de los mexicanos de contribuir al gasto público. Los ingresos tributarios representan más del 50% del gasto público que hacen los gobiernos, todos los entes públicos, ¿no? Y entonces, pues siempre cumplir con nuestras obligaciones fiscales es importante, porque a final de cuentas cumplimos con un deber como mexicanos y estamos aportando. Me imagino que se refiere el ciudadano que nos escribió a la gente que no paga impuestos y que los cautivos, pues antes éramos los mismos, ya con este régimen ya está creciendo, porque está creciendo el régimen de confianza. Pero sí está creciendo auténticamente, ¿no? Sí está creciendo. Sí, el padrón ha crecido considerablemente. De hecho, se puede revisar, hay un apartado en la página del SAT para las personas que tengan curiosidad sobre esto. Hay un espacio que se llama Datos Abiertos en la página del SAT o en el portal de Gobierno MX /SAT. Y ahí se puede ver el crecimiento que ha tenido el padrón. Ha sido bueno, ha sido considerable. La recaudación tributaria en los últimos años ha tenido números muy positivos, dadas las condiciones económicas. Hay me atrevo a decirlo, modestia aparte, y lo digo con mucho respeto, hay un gran trabajo del equipo, de todo el equipo en el país que es el Servicio de Administración Tributaria, de todas las áreas. Estamos hablando de una masa de alrededor de 28,000, 30,000 trabajadores que ahora, bajo la dirección del maestro Antonio Martínez Dañino, estamos apretando diferentes cosas para que cada vez haya menos informalidad, para que sea más eficiente el servicio. Estamos trabajando en el ABCD institucional, aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal, combatir la corrupción y dar una atención de calidad y calidez al contribuyente para que pueda tener toda la facilidad y que cumpla con sus obligaciones. En ese aspecto, aquí en la región existen revisiones, inspecciones para gente que no esté pagando impuestos, porque hay muchos negocios que aún y con todas las facilidades que está dando el SAT, siguen en la informalidad y en ocasiones son negocios verdaderamente ostentosos y muy grandes y no pagan impuestos. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco llegó una contribuyente con nosotros y nos dijo, quiero poner una queja. Entonces, asumimos que se refería a alguna parte del trabajo y dijo, no, es que fui a un lugar, comí y pedí factura y no me quisieron dar factura, ¿no? Entonces, fue un valor cívico extraordinario de esa persona porque dijo, yo quiero que, yo pagué con mi tarjeta, etcétera, y no me dieron factura, entonces quiero poner una queja, y la persona se queja, hay un lugar así, ya sea, etcétera, etcétera. Y eso da pie para que la autoridad pueda actuar y eventualmente generar una visita domiciliaria y corroborar que los contribuyentes puedan cumplir con sus Sí, porque hay negocios que te dicen únicamente efectivo.
Es correcto. Ningún método de tarjeta, ni de aplicación, ni Sí, de nada no. para pagar. Lo cual está mal, digo, nosotros estamos en la obligatoriedad también y en todo nuestro derecho de pedir una factura cuando pagamos, ¿no? Cualquier consumo. Y fíjate, y precisamente el reciclo va también enfocado a una serie de negocios donde dicen, bueno, yo puro efectivo, etcétera, en tanto puede tener una terminal, en tanto puede tener un sistema de facturación, etcétera, también es válido. Pero significa esa posibilidad de que, bueno, tú tienes un pequeño negocio, te manejas quizás más con efectivo, pero aún así hay que pagar impuestos y en una tasa muy chica. Bueno, ¿y qué porque- pasa con los negocios que te dicen, ¿quieres factura o no? O sea, que te dan esa opción. ¿Qué pasa cuando uno dice, no quiero factura? Eventualmente los negocios tienen que hacer una factura general, ¿no? Hacen una acumulación, digamos, general al final del mes, pero ese ingreso que tuvieron se tiene que reportar de otra forma. Quizás no te dan a ti la factura directamente porque tú no la vas a utilizar para una deducción, pero el negocio está obligado a eventualmente reportar Pero esta ese persona ingreso. que comentas fue hasta las oficinas. Sí, sí, sí. ¿Pero hay algún método electrónico, alguna... Por supuesto, ¿Dónde hacer los en la reportes página. esos? Sí, también invitar a los contribuyentes que nos están viendo a que conozcan los medios electrónicos. Pueden utilizar la línea Marcasat, nuestra línea telefónica, pueden usar el chat 1-1, pueden gestionar una cita en una oficina virtual. Es decir, tenemos muchos medios de contacto para que eventualmente ellos mismos, perdón, a través de la página, por ejemplo, puedan decir, fui al negocio de Chuchuy y no me dio factura. Bueno, No se vale. no, pero ahí ya queda un registro, se le da seguimiento por las diferentes áreas que pueden estar involucradas de parte del Servicio de Administración Tributaria para dar cuenta de que efectivamente este negocio puede estar en la formalidad. Porque dices tú, bueno, es un negocio chiquito y están creciendo, y ya más adelante se darán de alta con todas las normas establecidas. Pero vemos cadenas de negocios que ya tienen hasta sucursales y que siguen sin recibir pagos con tarjeta y puro efectivo, entonces no se vale. Ahí la invitación es a que hagan la denuncia. Están los canales abiertos de parte del Servicio de Administración Tributaria, lo pueden hacer físicamente en las oficinas, pueden utilizar los medios electrónicos. Lo importante es señalar eventualmente esas unidades económicas que no cumplen con la formalidad para que la autoridad tenga algunos elementos y eventualmente pueda corroborar. Muy bien. Carlitos, muchísimas gracias. Gracias, Esta es tu tocayo. casa, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Eddie. Y muchas estoy a sus Entonces, que órdenes. no se les olvide, miércoles, jueves y viernes, 28, Ajá. 29 y 30. 30 de junio vence el plazo para cumplir con las consideraciones para permanecer en reciclo y seguir con esas bondades del régimen simplificado de confianza. Muy bien.